Ahora sí, comenzamos. Bueno, vamos a llevar el tema de ventiladores, o sea, esto va de la manito con quemadores de tiro forzado. Y bueno, para los que fuimos ayer a lo de la visita a las instalaciones del colegio médico, entonces pues me van a entender un poquito mejor todo lo que vamos a ver aquí, porque eso justamente era lo que estaba presente en los quemadores que vimos allá, ¿sí? Bueno, primeramente vamos a ver ventiladores. Ventiladores. Su funcionamiento se basa en la entrega de energía mecánica al aire a través de un rotor que gira a alta velocidad, ¿no? O sea, se utiliza un motorcito que hace que este rotor gire y eso va a hacer que se aumente la energía cinética del fluido y esta se transforma en presión estática y presión dinámica luego, ¿no? Estos se van a dividir en dos grupos, que son los ventiladores axiales, estos los normalitos, los que tenemos en casa o en el oriente sobre todo con ese calor, y los centrífugos, que son los que ya se utilizan para aplicaciones un poquito más específicas, ¿ya? Bueno, la forma en la que transmite el flujo, o por la forma en la que transmite el flujo un ventilador, se van a dividir o subdividir en cuatro. Los ventiladores centrífugos, que ya hemos visto, los ventiladores de hélice, ¿no?, que son los que están en el baño para que no se deje los aromas después de que uno ingresa. Alguna vez van a ver que se activa automáticamente. Luego los ventiladores de ductos o tubos cilíndricos. Estos se utilizan en instalaciones grandes o en tuberías para que el aire pueda recircular. Esto sobre todo se hace en sistemas de calefacción o de aire acondicionado. Y los ventiladores de paletas alabeadas y axiales, ¿ya? Estos parecen incluso medio turbinas, ¿no? Pero en realidad son un tipo especial igual de ventiladores, ¿ya? Y bueno, por su presión máxima de trabajo también se van a subdividir en tres: la clase 1, clase 2 y clase 3. La clase 1 es la que trabaja de hasta un 9,34 milibars de presión máxima. La clase 2 hasta 16,8 milibars de presión máxima. Y la clase 3 de hasta 30,5 milibars de presión máxima, ya según la clasificación de la ASHRAE. Bueno, el ventilador centrífugo, que es el que nos va a importar y el que vamos a analizar ahora. ¿Qué se refiere a este ventiladorcito? Bueno, son ventiladores en los que el aire ingresa en dirección paralela al eje del rotor, es decir, por esta partecita, ¿ya? Por la boca de aspiración, y la descarga se realiza tangencialmente al rotor, es decir, que el aire cambia de dirección 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? El aire está ingresando por aquí, por el centro, pues como una lavadora más o menos, va a estar absorbiendo todo el aire por aquí y finalmente lo va a botar de manera perpendicular, ¿no?, a esta dirección en la que ha entrado. O sea, va a hacer un giro de 90 grados, ya que las paletitas lo que van a hacer es empujar el aire que está entrando por aquí y hacerlo girar y luego impulsarlo, ¿no?, por esta salida. Estos son el tipo de ventiladores que se utilizan en los quemadores de tiro forzado. Y igual, acotando lo que vimos ayer, aquí es donde se regula la entrada de aire, ¿ya? Aquí había como una tapita, ayer vimos, donde había diremos una tapita giratoria, cosa de que esta permitía abrirse o cerrarse más la entrada de aire, para que así también pueda haber una combustión más o menos rica, diremos, ¿no? Ahora, este tipo de ventiladores desarrolla presiones mucho mayores a las que los ventiladores axiales, ¿ya? Por eso es que se utilizan, alcanzando presiones de hasta 1500 milímetros de columna de agua, ¿ya? Entonces, ¿por qué utilizamos ventiladores centrífugos y no axiales? Porque justamente la presión que podemos generar con los centrífugos es mucho mayor, ¿no? Y ahí pueden ver, un hámster es prácticamente un ventilador centrífugo, ¿sí? Si le ponen ahí unas paletitas, ya pueden armar su propio quemador ecológico. Y bueno, giran aproximadamente entre 200 y 5000 RPM, ¿no? Eso va a depender de la velocidad que uno le imprima en el motorcito, ¿ya? Ahí está, una visión más directa, por donde entra el aire, por donde sale, ¿no? Y bueno, el ventilador de paletas o de segmentos va a generar un flujo igual a esta ecuación. ¿Esto a qué se refiere? Este es el flujo de aire en función del número de paletas que tiene, el volumen de cada una de las subdivisiones de los segmentos y la velocidad angular, ¿ya? Esto nos va a dar el volumen de aire, si no me equivoco, en metros cúbicos sobre segundo, porque esto está en velocidad angular, RPM, revoluciones por minuto, el volumen está en metros cúbicos y N es el número de paletas, ¿ya?
Esta ecuación es bastante sencilla y se puede utilizar igual en varias cositas. Por ejemplo, yo tengo en este caso tengo un ventilador centrífugo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paletas, ¿no? Si conozco o incluso podría calcular el volumen de estas 8 paletas, ¿no? Utilizando eso que nos han traumado en prefacultativos, hallando el área de cada paleta después de restarle el área interna de esto y a todo, o sea, usando geometría euclidiana, puedo hallar el área, lo multiplico por el espesor, ya tengo el volumen de cada uno de los segmentos, ¿no? Y luego lo multiplico por el número de paletas, la velocidad angular y ya tengo el flujo volumétrico del aire que teóricamente me debería dar este ventilador, ¿ya? Ahora, selección de ventiladores. Los ventiladores para combustión se van a seleccionar por su capacidad volumétrica, ¿ya? En metros cúbicos normales hora. Esto significa metros cúbicos normales. Otra vez les repito, ¿qué significa normales? Normales significa que estos metros cúbicos han sido calculados a condiciones normales, o sea, una atmósfera de presión y 0 grados de temperatura, ¿no? Entonces, eso nomás es, no se asusten si ven metros cúbicos N. Yo la primera vez que vi estos metros cúbicos N, y eso que ya era auxiliar, estaba como que, pero qué carachos es eso. Así que no se asusten ya si no lo han entendido. Es eso, ya es eso nomás, chicos. Solo es metros cúbicos a condiciones normales, nada más. ¿Ya? No hay nada de raro en eso. Y bueno, para esto se deben tener las siguientes consideraciones. Se debe determinar la relación AF, ¿no? La relación AF de aire combustible, y luego multiplicar por el porcentaje de exceso de aire recomendado, entre el 15 al 20%. ¿Ya? ¿Esto para qué? Bueno, yo tengo una relación AF, ¿no? La estequiométrica del combustible. Yo siempre para hacer una combustión, sobre todo si va a ser de tiro forzado, necesito aumentarle de un 15 a un 20% de exceso de aire. Entonces, de la relación estequiométrica de la AF, o sea, la del 100% exacto, yo le tengo que aumentar un 15 y 20% más. ¿Ya? Por eso es que aquí estoy considerando eso, para tener cuánto de aire por cuánto de combustible estoy consumiendo, y eso, en función a eso, voy a calcular o voy a elegir el tipo de ventilador o las dimensiones del ventilador que voy a utilizar. ¿Ya? Es muy importante tomar en cuenta la presión y temperatura del medio ambiente. Sí, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la presión, igual, ayer, otra vez citando a lo que nos decía el ingeniero Giovanni, no es lo mismo trabajar aquí en Santa Cruz, Cochabamba, en el Alto incluso, no es lo mismo trabajar. Él nos comentaba, por ejemplo, que había hecho la calibración de los quemadores en el Alto y de los ventiladores y todo, ¿ya? Y funcionaban bien. En el Alto estaban ya quemando con una llama completa, estaban perfectos. Pero una vez que los bajaron acá a Mayasa, quisieron probarlos y no encendían, ni siquiera hacía combustión. Vean la diferencia de alturas, no es muy grande, digamos, máximo debe ser unos 1000 metros desde el Alto a Mayasa, incluso menos, yo pienso, unos 800 metros, algo por el estilo. Y solo en esa diferencia de altura, ya la calidad del aire, la densidad del aire era distinta. Por ende, la cantidad de aire que se estaba suministrando no era la suficiente, o digamos era demasiado para lo que se necesitaba aquí. Por eso es que la llama se apagaba, ¿ya? Y por eso hay que tomar muy en cuenta eso de la presión y la temperatura, porque hace variar hartísimo la densidad, y la densidad es la que nos afecta sobre todo en los cálculos que vamos a realizar, ¿ya? Los ventiladores centrífugos son equipos que operan a volumen constante. Recuerden eso. Una velocidad rotacional dada generan el mismo volumen independientemente de la densidad de aire, ¿ya? Recuerden eso es un datazo. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero hacer una combustión no me interesa tanto el volumen, ¿sí? Me interesa la masa, porque lo que estoy quemando es masa de aire. Cuando hago el balance de masas, hago el balance de masas de aire, por eso se llama balance de masas, no balance de volúmenes, ¿sí? Puede haber una relación molar tal, sí, pero la densidad cambia en función de la altura y en función de las temperaturas y otras condiciones. Entonces, lo que yo voy a combustionar es la cantidad másica de oxígeno, ¿sí? Por eso, un ventilador que siempre me va a dar el mismo volumen constante, ya sea aquí en la China o donde sea, yo voy a tener que adecuarlo haciéndolo girar más rápido, abriendo su boquilla de entrada de aire o cerrándola. Voy a tener que adecuarlo en función a lo que necesite para adecuar el volumen al mismo flujo másico, ¿ya? Por eso es importante esto, ¿ya? Bueno, si la densidad del aire es afectada por la presión, temperatura o ambos, el ventilador genera un flujo másico diferente
aunque igual al flujo volumétrico. Es lo que les decía, el flujo volumétrico va a ser el mismo, pero el flujo másico varía. Otro aspecto importante que se debe tomar en cuenta es la presión a la cual debe trabajar. Esta presión debe incluir pérdidas ocasionadas por el paso de válvulas y tramos de tuberías. A veces, o bueno, en el caso de los calderos, por ejemplo, el ventilador va a generar la presión suficiente como para que los gases de combustión salgan y pasen por todas las tuberías que están dentro del caldero, ¿no? Más aún si es un caldero pirotubular, ya que tiene que hacer todo el recorrido del primer paso, el segundo paso, la chimenea, etcétera. Y en todo ese recorrido va a haber un diferencial de presión, una caída de presión, ¿ya? Entonces esa caída de presión tiene que ser compensada por el ventilador. Y por eso mismo es que se necesita medir esa presión o esa caída de presión para compensarla, ¿ya? Porque si no, al final puedo incurrir hasta catástrofes. Si calculo mal eso, si no le pongo la suficiente presión, entonces voy a tener una llama de reversa, puedo apagar otra vez mi misma llama, o todos los gases se van a ir acumulando ahí, van a estar ahí recirculando y al final nunca se va a encender, o es posible que se sobrecaliente. Mil cosas pueden salir mal en los calderos y en los quemadores, así que no es como que jugar así nomás, ¿ya? Con calderos y quemadores y todo lo que tenga que ver con fuego hay que tener mucho cuidado, ¿sí, chicos? Y bueno, cada vez que no toman en cuenta estas consideraciones, un gatito muere, así que no creo que quieran matar gatitos, así que siempre recuerden, ¿ya? Ahora sí, vamos a leyes de los ventiladores. Primero, vamos a tener varias tablitas, ¿ya? Unas 3 tablitas donde vamos a ver qué vamos a mantener constante, qué variable vamos a mantener constante y qué vamos a mantener variable, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero mantener constante el diámetro y la densidad del aire, entonces voy a tener que variar la velocidad angular, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo comprarme otro ventilador más grande, pero estoy en la misma área de densidad y necesito más flujo de aire, ¿ya? Entonces voy a variar la velocidad angular del ventilador para que esta ecuación, esta es la que me relaciona un flujo volumétrico 1 con un radio de velocidad 1. Esto es la velocidad por si acaso, ¿ya? N. Y me relaciona un flujo volumétrico 2 por una velocidad angular 2, ¿ya? De esta manera puedo hallar, si tengo uno de los datos, o bueno, 3 de los datos, puedo hallar el que me falta, ¿no? Una simple regla de 3 prácticamente. Luego, la presión varía según el ratio de velocidad al cuadrado, es decir, lo mismo. La presión que tengo inicialmente con una velocidad inicial va a ser directamente proporcional por al cuadrado de las velocidades a la presión 2 igual a la velocidad 2 al cuadrado, ¿no? O sea, utilizando esta ecuación despejando puedo hallar igual todo lo que necesito. La potencia de la misma manera, solo que elevado al cubo, ¿no? Si notan, siempre está referido a la velocidad angular, porque es lo que estoy variando. No estoy variando el diámetro, no estoy variando la densidad. Es decir, el ventilador se mantiene igual, el mismo. Un cachito. Ahora sí, listo. Nos vamos acá. Lo que estoy variando es la velocidad para o aumentar la potencia o aumentar la presión o aumentar el volumen o en otro caso disminuirlo, ¿no? Ya. Vamos a la siguiente. Creo que es esta. ¿Qué pasó? Creo que es esta. Ya. Si yo quiero mantener constante la velocidad angular y la densidad, ¿ya? Por ejemplo, me dicen, solo tenemos este motor que funciona a tal velocidad de RPM, no podemos variarlo, no podemos subirlo, no podemos bajarlo, no tenemos un variador de frecuencia, entonces, bueno, vas a tener que construirte otro ventilador para ajustarlo a ese motor. En este caso, variamos el diámetro. Lo que vamos a variar aquí es el diámetro justamente para lo mismo, para variar los flujos volumétricos, para variar las presiones y para variar las potencias, ¿ya? En función de estas ecuaciones. Es igual que el otro, pero esta vez variando el diámetro. Y finalmente, aquí vamos a mantener constante el diámetro, la velocidad angular y el flujo volumétrico, que siempre se va a mantener constante también, en este caso, ¿ya? Y lo que vamos a variar es la densidad. Este caso es el que utilizaríamos, por ejemplo, si llevamos, no sé, si queremos saber cuánto es la presión que nos genera un ventilador si lo cambiamos de ciudad, ¿ya? Y no le hacemos ningún ajuste, ni a su velocidad angular, ni a nada, ¿ya? Es como
si yo lo mantengo tal y como está y lo llevo a Cochabamba, ¿cómo va a funcionar? ¿Cuáles van a ser sus prestaciones? O sea, asumiendo igual, por eso, que su flujo volumétrico va a ser el mismo del que estoy utilizándolo en La Paz, digamos, ¿no? Entonces ahí que voy a variar va a ser la densidad y voy a poder hallar la nueva presión y la nueva potencia que va a generar el ventilador. Y finalmente, en este caso, quiero mantener el diámetro y quiero mantener el flujo másico. Esto es súper importante, ¿ya? Porque ahora sí voy a poder calcular cuánto voy a tener que aumentar el flujo volumétrico para que mi flujo másico se mantenga en función de las densidades. Y miren, aquí se relaciona eso: igual la presión, igual la velocidad, igual la potencia, ¿ya? Pueden hacer este camino o pueden, digamos, hacer la calibración para que el ventilador funcione al mismo flujo volumétrico, y luego ya utilizar las otras ecuaciones, o variando la velocidad o variando el tamaño del diámetro de los álabes, ¿no? Ya teniendo la velocidad inicial. O sea, vamos a ver cómo se hace eso, ¿ya? Pero espero me estén teniendo. Bueno, potencia de un ventilador. La cantidad que requiere un ventilador depende de eso: el volumen de gas movido, ¿ya?, la presión estática del ventilador, la resistencia contra la que trabaja el ventilador y la eficiencia del ventilador. Si aquí tenemos una gráfica de presión sobre volumen, en la cual el ciclo de compresor va a ser esta: es una presión constante, pero el volumen aumenta. Luego hay una fase en la que el volumen disminuye, pero la presión aumenta. Luego la presión se mantiene constante y el volumen disminuye. Luego la presión se disminuye y el volumen disminuye también, ¿no? Y bueno, esto es prácticamente la gráfica del trabajo, o de la secuencia de trabajo de un ventilador, ¿no?, que es presión por volumen. Esta es su secuencia de trabajo directamente. Y bueno, aquí lo que decía, ¿no?, el volumen de gas movido, o que vamos a mover para la mezcla y para la combustión, es importante en el ventilador. La presión estática que vamos a generar, la resistencia con la que trabaja, o sea, las pérdidas en las tuberías, y la eficiencia del ventilador. Sí, eso vamos a ver ahorita también. Ahora aquí la potencia de un ventilador. Esta ecuación creo que sí está bien. Pero no es para hallar, bueno, sí sería en todo caso para hallar la potencia como tal. Sí, creo que la hemos modificado siempre, porque creo que era sobre N, algo así. Había una variación en esta ecuación, a lo que recuerdo. Por ejemplo, ya tengo la eficiencia del ventilador, ya que va dada por el fabricante, o se puede asumir de 3,5 a 0,5 para ventiladores centrífugos pequeños, de 0,5 a 0,7 para medianos y de 0,7 a 0,9 para grandes. O sea, mientras más grande mi ventilador, más eficiencia va a tener, ¿sí? Entonces, en función de eso, yo puedo hallar mi potencia real del ventilador, porque va a ser esa eficiencia en tanto por ciento, obviamente, multiplicada por el delta P, que es el delta de presiones, ¿no?, y por el flujo volumétrico en metros cúbicos. Eso nomás es flujo volumétrico por delta P y me da la potencia, ¿no?, total. Ahora, si yo le pongo la eficiencia además, entonces puedo hallar mi potencia real teórica, ¿no? Y bueno, tienen que recordar todas estas ecuaciones, consideraciones que ya hemos mencionado en estas leyes de ventiladores, porque son muy importantes, ¿sí? No lo olviden, chicos. Igual, no maten gatitos, como les dije hace ratito. Y bueno, hasta ahí sería la parte teórica. Ahora vamos a resolver un par de ejercicios que, bueno, aprovechando que ya estaban en la presentación, para que desperdiciarlos, los vamos a utilizar. Y luego vamos a intentar hacer alguno que sea de la práctica, ¿ya? Sí, por si acaso, el examen del segundo parcial, muchos me estaban preguntando y también a muchos les interesa, o los que no sabían, o los que no van a clases, o no fueron a esa clase, pero va a ser el 15 de mayo, ¿ya? Eso me comentó el ingeniero, o nos comentó ayer. Y bueno, dice que va a entrar hasta lo que avancen, o sea, posiblemente entre incluso calderos. No estoy del todo seguro, pero no sé hasta qué punto lleven, la verdad. Sí, yo siempre pienso que va a ser hasta quemadores, hasta ventiladores, leyes de ventiladores a lo mucho. Pero bueno, a ver qué dice el ingeniero. Me van a avisar la siguiente semana, me avisan. Pues no, espera, ¿qué fecha estamos? ¿Cuánto falta para el 15? Creo que falta una semana o dos. A ver, déjenme revisar un cachito.
Estamos en 6, 13, 15. Ah, ya. La siguiente semana, el viernes 13. Uy, viernes 13. Día de suerte. Ese día me avisan, ¿ya, chicos? ¿Alguien escribió algo? 18 de mayo. Ya, entonces lo ha cambiado el 18. Bueno, ayer nos dijo 15, pero bueno, si es 18... Ay, ¿dónde estábamos? Aquí. Si es 18, entonces, bueno, no hay problema. Me van a avisar, chicos, la siguiente semana, porfa, ¿ya? Para que... Bueno, con esto prácticamente estaríamos terminando el tema de quemadores, ¿sí? Así que la siguiente clase, o bien vamos a llevar calderos, la introducción, o bien vamos a llevar un repaso previo a su examen, ¿ya? Y de ahí incluso el martes, antes de su examen, si va a ser el 18, podemos pasar una clase. Y si va a ser el lunes, entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos, ¿ya? Pero eso, chicos, ¿sí? Y bueno, su práctica igual entonces para el 19. Se los voy a poner para el 19 igual, de todas maneras. No importa si es para el 15 su examen o el 18, les voy a poner para el 19, cosa de que tengan tiempito de hacerlo. Tienen 2 semanas, así que vayan haciéndolo, chicos. Ahora sí, vamos. Uno facilito. El funcionamiento actual de un ventilador es, aquí tenemos el volumen, el flujo volumétrico, 1,5 metros cúbicos por segundo, ¿no? La presión de 925 pascales. Si la velocidad del motor aumenta en un 25%, ¿ya? Estamos aumentando la velocidad del motor. ¿Qué tenemos que hallar? Primero, el nuevo caudal y la presión, ¿ya? Y B, si el ventilador tiene 8 paletas y un volumen de segmento de 2,24 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, ya ese es su volumen de segmento. ¿Cuál va a ser el valor de las RPM del ventilador luego de aumentar su velocidad? A ver. Vamos a ver eso. Primero, ¿qué tenemos de datos? La velocidad, el flujo volumétrico, metros cúbicos por segundo, y la presión 1, ¿no? 925 pascales. Vamos a usar la ley de ventiladores para densidad y tamaño constantes. La primera en todo caso sería, ¿no? Aquí, ¿qué variamos? Variamos la velocidad angular del ventilador, ¿no? Ahora sí. Entonces variamos esa velocidad angular y lo que vamos a hallar es la nueva el nuevo flujo volumétrico y la nueva presión del ventilador. Vamos a despejar primeramente el caudal 2, ¿no? Que es lo que nos interesa, ya que tenemos el flujo volumétrico 1 y tenemos la presión 1. No, espera, cachito, ¿qué está pasando? Sí, pues tenemos esto. Nos está diciendo además que está aumentando la velocidad un 25%, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que hacer una relación entre el N2 sobre N1, ¿ya? N2 sobre N1 nos sale 1,25 y si quieren pueden hacer el cálculo, porque es lo equivalente, ¿no? N2 va a ser igual a 1,25 veces N1, o sea, es un 25% mayor que N1, ¿no? Corresponde a lo que está planteado en los datos. Entonces, teniendo este factor, simplemente lo reemplazo y va a ser B1 por 1,25, o sea, flujo volumétrico 1, que es 1,5 por 1,25, me sale 1,88. Entonces el flujo volumétrico 2 es 1,88 metros cúbicos sobre segundo. Listo, inciso A resuelto, así de fácil, ni 3 líneas, así de facilito, ¿ya? Ahora vamos a despejar para la presión. Utilizamos igual leyes de ventiladores, la presión, ¿no? La ecuación de presión. Ya, despejo la presión, va a ser presión 1 por la relación al cuadrado, ¿no? Esta relación de velocidades es 1,25 al cuadrado por la presión inicial, que es 925 pascales, me da 1445,3 pascales. Y listo. Esa es mi presión 2. Nada más. Ya tengo todos 2 incisos incluso, me falta el tercero, ¿ya? Para este punto vamos a usar la ecuación del caudal del ventilador, ¿no? La que hemos visto al inicio, la primerita, la que era volumen de cada segmento por el número de paletas por la velocidad angular, ¿no? Pero en este caso, ¿eso para qué era? Eso era para hallar el flujo volumétrico del ventilador, ¿no? Nosotros ya tenemos el flujo volumétrico, ¿no? Lo que nos está pidiendo es cuál es esa velocidad angular que estamos usando ahora, ¿no? La que es un 25% más grande que la primera. Entonces voy a despejar en este caso, como tengo de dato el flujo, el volumen de cada paleta o cada segmento por el número de paletas, y tengo también el flujo volumétrico, entonces puedo despejar
la velocidad angular, ¿no? De esta ecuación, la ecuación que hemos visto al inicio. Despejo la velocidad angular, aquí está, va a ser flujo volumétrico del aire sobre volumen de la paleta por número de paletas. ¿Qué me sale? Me sale esto, reemplazo de datos que ya los tengo aquí, ¿no? 1,88, flujo volumétrico del aire, 2,24 por 10 a la menos 3 metros cúbicos el volumen por 8 paletas. ¿Y qué me sale? Me sale 104,7 radianes sobre segundo, ¿no? Lo cual, si lo convierto de radianes sobre segundo a RPM, es 1000 RPM. Entonces, la velocidad 2 a la que estoy haciendo funcionar el ventilador luego de haberle hecho los cambios, ¿no? Luego de haberle aumentado 25% más la velocidad, es de 1000 RPM. ¿Sí? Y con eso puedo hallar incluso el N1. El N1 que va a ser 1000 sobre 1,25, ¿no? A ver, veremos cuánto nos sale. A ver, ¿cuánto era la velocidad inicial? Sería 1000 sobre 1,25, que es 800. 800 RPM era la velocidad inicial. Ahí está. ¿Sí? Eso, chicos, así de fácil es leyes de ventiladores. No hay mucho lío, no hay mucha ciencia aquí. Así que, como les dije, quemadores es un tema súper sencillo, ¿ya? Pero en la aplicación como tal, ahí sí es peligroso. Por eso hay que tener las consideraciones que les dije como oración ahí en la cabeza. No olvidarse de esas cosas, ¿ya? Ahora vamos por otro más. A ver. Se desea seleccionar un ventilador para manejar un caudal de 6,5 metros cúbicos segundo a una presión estática de 254 milímetros de columna de agua, a 200 grados de temperatura y a una altitud de 500 metros. A ver, muchos datos, ¿no? Un cachito. Pensaremos bien. Primero, ¿qué nos están diciendo? Ya. Dice seleccionar un ventilador. Ya, seleccionar un ventilador. Ok. Para manejar un caudal de 6,5 metros cúbicos. Ya, dato, ¿no? 6,5 metros cúbicos el caudal que queremos manejar. A una presión estática de 254 milímetros de columna de agua. Ya, esta es mi presión, ¿no? Mi presión estática que tengo que calcular para el ventilador. Y a 200 grados de temperatura y a una altitud de 500 metros, ¿no? Este ventilador seguramente va a ser para colocarlo dentro de un hornito, ¿ya? Porque se requieren a veces ventiladores dentro de los hornos para hacer recircular el aire que está saliendo o los gases de combustión. Y por eso es que se los pone adentro, ¿no? Entonces, ese aire que está ya a una alta temperatura, o incluso para extraerlo de la chimenea, ¿no? Está a una alta temperatura, entonces, aparte está trabajando a una altura de 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces eso va a hacer que varíe, ¿no? Que varíen mis cálculos por la temperatura y por la altura, porque eso va a hacer variar igual la presión atmosférica. Ya. ¿Qué trabajamos primero? Datos. Q, ¿no? Q, que sería, es el caudal, que es 6,5 metros cúbicos por segundo. Aquí incluso me gustaría cambiarle, me gustaría ponerle flujo volumétrico, pero bueno, ya estaba Q, así que ¿qué le voy a hacer? La presión, 254 milímetros columna de agua. Esta es la presión estática a la que estoy trabajando. Y ahora lo vamos a pasar del sistema métrico al sistema inglés, ¿ya? ¿Por qué? Ahorita nos vamos a ver por qué. Estamos en el sistema inglés. El flujo volumétrico se mide en esto, CFMs, ¿ya? Si les dicen en su examen CFMs, no se asusten ni digan qué carachos es eso. Igual yo me he asustado la primera vez que he visto esta unidad, ¿ya? Porque decía CFMs, yo qué puchas es eso, qué rayos, pinches ingleses. Y me recuerdo de ese meme que vi en Facebook que decía: nadie, el sistema inglés de unidades. Esta unidad es más pequeña que un refrigerador, pero no, más grande que un refrigerador, pero más pequeña que un refrigerador grande. O sea, bueno, los ingleses se han hecho bolas con eso, pero bueno, como dominaron el mundo, entonces dominan también todavía el sistema de unidades. Ya, ¿dónde estamos aquí? Hemos convertido esto a cubic foot meter, ¿ya? No, cubic foot minute. O sea, metros cúbicos por minuto, ¿ya? Esto es lo que significa CFM. Cubic foot minute, ¿ya? O cubic foot per minute. Pies cúbicos por minuto, ¿ya? Listo. Convirtiendo esto a pies cúbicos por minuto, nos sale 13.770 CFM o pies cúbicos por minuto aproximadamente, ¿ya?
¿Por qué digo aproximadamente? Porque ahorita vamos a ver para qué nos sirve eso. Ahora, igual, como estamos convirtiendo el sistema inglés, 254 milímetros columna de agua va a ser equivalente a 10 pulgadas columna de agua, ¿ya? 10 pulgadas columna de agua. Ahora, ¿por qué lo he llevado al sistema inglés? Bueno, porque los que hacen ventiladores, los que tienen catálogos de ventiladores, sí, mayormente están en ese sistema, en CFM, pulgadas columna de agua. Entonces, si yo quiero seleccionar un ventilador, ¿ya? Voy a tener que recurrir a un catálogo. Y ese catálogo está en sistemas de unidades inglesas. Por ende, por eso hice todo ese cambio, ¿ya? Ahora, vamos a proceder de esta manera. De las tablas vamos a obtener la densidad para la condición real de funcionamiento del ventilador, es decir, para una temperatura de 200 grados y una altitud de 500 metros, ¿no? Podemos hacerlo de varias maneras. Aquí había una tabla, si no me equivoco, y esa tablita está aquí. A ver, déjenme buscarla. No estaba acá. Aquí está. ¿O estaba en el drive? Creo que estaba en el drive. A ver, un ratito. Vamos a entrar al drive. ¿Esta creo que es? Sí, creo que es este. No sé qué es. Libros de materia, documentos, formularios, psicometría, quemadores. Aquí está, quemadores. Este era. ¿Fuera de ventiladores? No, este es de quemadores nomás. El de ventiladores necesitamos. Formulario, sí. Ventiladores. No está formulario. Aquí está. Formulario de ventiladores. Este está en el drive por si acaso de la descripción del grupo. Así que, bueno, de ahí lo pueden bajar. No está cargando. Me cachis. Bueno, de todas maneras entonces debe estar acá. No, ahí está. Esta tablita me dice en función de la temperatura a la que se encuentra el aire y en función a la altura, un factor por el cual voy a tener que multiplicar por la densidad normal del aire, que es 1,2 kilogramos sobre metro cúbico, ¿ya? Entonces, usando esta tabla, quiero 200 grados a 500 metros, aquí está. Entonces tengo que usar el factor 0,59 por 1,2, ¿no? Entonces, usando ese factor y reemplazando los datos, 0,59 por 1,2, tengo mi densidad a 200 grados y 500 metros, ¿no? Es una opción para hacerlo. Otra opción sería utilizar el pavo ratón, la ecuación de PV-NRT, para hallar la nueva densidad, ¿no? Sabemos que se puede hacer con el dato de la presión atmosférica a esa altura y con el dato de la temperatura, ¿no? En grados Kelvin. Pero bueno, como ya tenemos la tabla, entonces lo usaremos. ¿Para qué vamos a complicarnos tanto? Y nos sale 0,708 kilogramos sobre metro cúbico. Esta es la presión 1, o digo la densidad 1, ¿no? Ahora yo quiero la densidad 2. ¿Por qué? A ver, vamos a analizar un cachito antes el problema. Ya. Se desea seleccionar para manejar una de 500 metros. Listo. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Miren. Estoy tomando como la presión 2 a 1,2 kilogramos metro cúbico, ¿ya? Esta es la presión o la densidad a nivel del mar. Esta otra es la densidad a la altura de 500 metros, ¿ya? Ahora yo quiero hallar mi nueva presión o la presión 2, que es la presión a nivel del mar, ¿ya? Entonces, utilizando esto, presión 2, que sería la presión que genera el ventilador a nivel del mar, y usando las densidades, hallo esto, ¿ya? Que es la presión en pulgadas de columna de agua a nivel del mar, ¿ya? ¿Por qué estoy haciendo esto también? Porque los catálogos siempre vienen en condiciones a nivel del mar. Entonces, si yo hubiera tomado ¿cuánto me salía antes? 13, 15 pulgadas columna de agua, creo que salía hasta 10 pulgadas columna de agua. Si yo utilizaba eso, que estaba a 500 metros de altura, como mi presión, y con eso hacía la selección del ventilador, me iba a salir mal. Porque en realidad yo necesito uno que sea de 17, ¿ven? Uno de más potencia. Porque a nivel del mar, obviamente, va a tener la potencia que dice ahí, ¿no? En el catálogo. Pero al subir la altura, va a ir perdiendo la presión, va a ir perdiendo la potencia, va a ir perdiendo varios factores y características, ¿ya? Por eso hay que hacer esa adecuación. Y bueno, aquí es lo que decía, ¿no? Para calcular la potencia podemos hacer el uso de tablas de ventiladores y catálogos disponibles. Por ejemplo, el catálogo ICF 104 de la empresa Chicago Bowlers.
Ahí podemos encontrar las especificaciones de potencia, presión junto con las RPMs y sus caudales respectivos. ¿Ya? Estos ventiladores ya están diseñados, así que lo único que tengo que hacer es utilizar los datos que ya he calculado y ver qué ventilador es el que más me conviene. ¿Ya? Les voy a pasar el catálogo, así que de ahí pueden igual revisarlo, ojearlo y todo. Entonces, yo quiero un caudal de 13.770 CFM, ¿no? Ese es el caudal que quiero. Y una presión de 17 pulgadas columna de agua, ¿ya? Entonces, aquí el número de RPMs va a ser de 1057 y la potencia de 56 HP. Eso porque creo que ahí está. Eso era. Bueno, ahorita no, creo que no les puedo mostrar, está desconfigurado. Pero ¿de dónde he sacado eso? Miren, 13.770 CFM, ¿no? Ahí está. Ahora, presión 17 SP o columna pulgada de agua. Aquí está. 13.760 RPMs, ¿no? ¿Cuánto me tendría que ser? Tendría que ser de 1057 RPMs mi ventilador, ¿ya? Y tendría que ser de 56 boilers HP, ¿ya? Boilers HP es otra medida de potencia. Entonces ya tengo esos datos que he calculado gracias a la tabla del catálogo, y de esta manera puedo hallar la potencia 1, ¿no? O sea, de la potencia 2 que he calculado a nivel del mar, vuelvo a la potencia 1 que necesito para el nivel de los 500 metros, ¿no? Entonces 56 por la densidad, o la relación de densidades, me sale 33,04 boilers HP. Entonces yo necesitaría un ventilador con un motor de 33,04 boilers HP girando a 1057 RPM, ¿ya? Para funcionar de la manera correcta a esta altura, ¿ya? Asumiendo que no esté variando la velocidad, solo la potencia, ¿sí? E incluso la velocidad podría hallar, creo que sería conveniente hallar la velocidad porque como va a ser bueno, la velocidad y el flujo volumétrico no van a cambiar, pero como les dije, es más importante mantener el flujo másico que el flujo volumétrico, aunque en el ejercicio no me dijo eso, ¿no? Solo me dijo, usando este flujo volumétrico, este caudal, hallame la velocidad, ¿no? Pero en la vida real siempre concéntrense en el flujo másico, no en el volumétrico, ¿ya? Y eso, ahí está. Ahí están los datos que hemos seleccionado y de dónde hemos sacado, ¿no? Y bueno, ahí terminó la estudiación. Ahora sí, si quieren podemos hacer un pequeño descansito.